Y acá normalmente se declara el origen de los fondos, ¿no? Pero, Correcto, el origen de los fondos, porque eso es una cuenta en el BCP y es un fondo mutuo, es un fondo que finalmente mi padre tiene de su liquidación, etcétera. Todo, la fiscalía puede incluso pedir una pericia contable, ahí no hay ningún problema. Correcto. yo creo que eso cambiaría las cosas, ¿no? Ahora, yo creo que es un fenómeno lento, porque es un fenómeno de recomposición, porque cada vez que empiezan a agruparse esos movimientos, ese grupo de personas afectadas por la desigualdad, etcétera, viene o un golpe de Estado, o viene, ¿no es cierto?, una vacancia, o viene un cierre del Congreso, o viene el desastre, ¿no es cierto?, climatológico, viral, lo que fuera. Entonces, claro, hay un proceso de efervescencia y luego hay un proceso de recesión. Y eso lamentablemente también frena el movimiento social. Ahora, yo te digo, yo he estado en Ayacucho, por ejemplo, y en lugares en donde tú no ves pintas de partidos políticos. Tú ves la elección pasada, la elección municipal, la segunda vuelta, etcétera, y ves puras pintas o folletos o lo que fuere, pegatinas de movimientos regionales, ¿no? O eso, se forma un grupo de vecinos, empiezan con el problema de la seguridad ciudadana y agarran banderas muy específicas de su región. Entonces también tenemos que saber abordar de manera técnica, de manera política responsable, cómo le damos también una ley, ¿no es cierto? Hay una ley de partidos, una ley para que los movimientos sociales también crezcan, eventualmente se junten, etcétera, ¿no? Y fortalecer al movimiento de personas. Yo trabajo con las ollas comunes, te diré, y las ollas comunes hoy en día han pasado a hacer de todo, ¿eh? Ya no solo cocinan. Exitosa. Son la organización que pone su chanchita y compra una cámara para, aunque sea, grabar al choro que se metió a la vecindad, a la zona. Entonces, o van juntas a la municipalidad y piden todas juntas el título de propiedad de su zona, de su comunidad, de su asentamiento. Entonces, esas cosas hay que verlas, hay que valorarlas, no hay que politizarlas, pero sí hay que trabajar con esas personas, y creo que ese enfoque lo tienen pocos, pero está, ¿no? El problema es que tú vas al escenario del Congreso y lo que tienes es confrontación. Y lo que tienes de la clase política son puras malas noticias, el congresista que le come el sueldo, que si pasó por el turnitín o no la tesis de ya no sé quién, no sé cuál ha sido el último ministro. O sea, yo estoy... ¿Cuántas maestrías y doctorados se han otorgado en los últimos 20, 25 años en el Perú que resistirían el Turnitin, que para los que no lo saben es el sistema de comparación para ver si has tomado como propias citas de tercera persona? El problema es que antiguamente eso no era una obligación, ahora es una obligación. Ahora tú no puedes usar una frase de una persona y decir, por si acaso, esta frase corresponde a tal autor. Bueno, hace años no era así, pero en fin, yo estoy seguro que si aplicamos ese criterio hay muchos que no quedarían en pie, pero en fin. Pero vayamos justamente a eso, que es tu caso personal. Tú te has convertido en un emblema. ¿Por qué eres un emblema? Porque no te perdonan que seas, digamos, lo que en términos coloquiales se dice, una pituca de izquierda. No puede ser. Si tú tienes plata, tienes que ser de derecha, ¿no? Que es falso que tú puedas haber tenido una buena educación, tenido una buena vida y que encima pienses como de izquierda. ¿Qué te pasa? Es algo así, ¿no? Sí, mira, yo rescato un poco algo que escuchaba de un dirigente político en España, Íñigo Errejón, y decía que aquí hay una crítica que lamentablemente va hacia los dos lados, ¿no? Si tú no tienes dinero y haces política y eres de izquierda, eres un resentido social. Y si tú tienes dinero y haces política y eres de izquierda, eres un incoherente, ¿no es cierto? Eres, en fin, las frases que tú has mencionado. Entonces, lo que les molesta no es si las personas tienen dinero o no tienen dinero. Lo que les molesta es la crítica al sistema. Lo que les molesta es ser un político de izquierda. Y creo que en mi caso en particular, yo estoy dispuesta, Nicolás, y yo voy a decir algo que a mí me hace muy tranquila, que el caso que ha sacado un medio de comunicación semana tras semana tras semana, hoy lo ve a la Fiscalía. De hecho, ya lo vio la Fiscalía y lo archivó, ¿correcto? Y ahora la Procuraduría... ¿Este mismo caso? Este mismo caso, es el mismo. Se ha dicho que o sea, el año, o sea, para resumir, el año 2013... Línea de tiempo. El año 2013 se adquiere una propiedad por 280.000. No, 165. 165.000 dólares. Correcto. ¿Ya? Esa propiedad figura a tu nombre, tú tenías 23 años. Correcto. Mira, esta es la solicitud Ahora, de pero rescate. El dinero lo pone tu padre. Correcto. Esta es la solicitud de rescate del BCP, Credifondo S.A., este es el fondo mutuo, ahí está mi papá. Abajito hay una letra bien chiquita, ahí, lo que pasa es que la copia, a ver si te permite leer, ¿correcto? En este se ve mejor, Nicolás, y te voy a alcanzar ese segundo documento. Ese rescate es por el total de los fondos del señor. Yo la verdad tampoco quiero exponer más a mi familia, ya hay un medio de comunicación que ha llegado a un límite que yo llamo públicamente acoso, pero más allá de eso a mí me tranquiliza mucho que esté la Fiscalía detrás, porque ya no hay ningún medio, ningún periodista que esté ensañándose. Este es el traspase, acá ves ahí el beneficiario, la beneficiada, ¿no es cierto? Ahí ves quién solicita el rescate y a quién se lo da, que soy yo.
Ahora, eso ocurre en O el sea, 2013. Yo no estoy diciendo, Nicolás, ni voy a decir Hay en un mi cheque vida. de gerencia por $165.000 Correcto. que el beneficiario es Sigrid Tesoro, La que viste y calza. Bazán Narro. Correcto. Repiten el monto para ser pagado en un cheque de gerencia, etcétera, y el que ordena el pago es Bazán Palomino Telmo, Correcto, es decir, mi tu padre. Correcto. Y acá normalmente se declara el origen de los fondos, ¿no? Pero Correcto, el origen de los fondos, porque eso es una Exitosa. cuenta en el BCP y es un fondo mutuo, es un fondo que finalmente mi padre tiene de su liquidación, etcétera. Todo, la fiscalía puede incluso pedir una pericia contable, ahí no hay ningún problema. Pero creo que esto pasa... porque lo que se ha dicho es que tú dijiste que era su AFP y que no es su Sí, AFP, sí, sí, que él sí. no Y yo cobró. me he corregido porque yo dije fondo de jubilación y dije jubilación porque yo tengo una propuesta del tema de jubilación y de la reforma del sistema de pensiones. Y me corrijo, y soy hidalga en decir me equivoqué, es un fondo mutuo, correcto. ¿Qué cosa hay en ese fondo mutuo? Liquidación, todo lo que ha sido. Mi papá es ingeniero civil, ha sido colegiado. Eso lo ve la fiscalía. Esto que te estoy contando, porque tú bien lo señalas, se dice que. Es más, se Ahora, dice que yo he cambiado de versión en varias cosas y yo nunca he dado ninguna versión porque el que medio que lo dice, yo no le doy entrevistas porque habla mal Ahora, de mí hasta pero como ¿cómo es la operación? que La zapato operación me es que pongo. tu padre compra una propiedad y la pone a tu nombre. Correcto. O Más sea, no es ponerla que a mi te nombre, regalan. Él me da el dinero y yo hago la compra-venta. Con ese dinero, ese cheque, habiendo hecho el rescate de esos fondos. Ahora, esa casa, y también es toda una serie de papeles, boletas, etcétera, se remodela. Tenía un piso, pasa a tener 4 pisos, está en Miraflores y se vende. Y se vende por más dinero, correcto. Por bastante más dinero. Bueno, ya, Ahora, ya yo no era he una dicho- vivienda de 2, sino de yo 4 no he dicho pisos que yo he ahora. comprado a los 23 años una casa con mis ahorros, ¿ah? Porque alguien dice que yo he dicho en algún momento que yo he comprado una casa a los 23 años con mis ahorros. Imposible. En 23 años nadie puede comprarse una casa con sus ahorros, o al menos a mí no me parecería creíble. Yo no vengo a decir acá que yo fui mototaxista y fui haciéndome, ¿no es cierto? No, yo estoy contando las cosas como han sido. Esa casa se revaloriza, se vuelve a vender años después y ese dinero se queda en mi cuenta en un fondo también, ahí. Y en el 2020, en pandemia, los precios de las casas caen, yo me compro un departamento. Ese departamento y todo ese dinero, que es privado, es antes de que yo sea congresista. La Fiscalía lo investiga, ¿ok? En un primer momento, y lo archiva. Todo esto en marzo. Y ahora la Pero Procuraduría... ¿cuál era el motivo de la investigación en ese momento? ¿El mismo que Ahí el voy. actual? El que solicita o en todo caso da informe a la Fiscalía para que investigue en primer lugar es la policía. Exitosa. En concreto, la División de Lavado de Activos por Terrorismo. De esa división salen 2 informes policiales que recogen, ¿qué cosa? El informe de Willax. Eso es.